experiencia muy bonita, algo que jamás había vivido. Realmente es cuando uno está muy orgulloso de ponerse el uniforme. A las 6:40 de este día, elementos de la policía auxiliar fueron alertados de que una mujer de 15 años estaba a punto de dar a luz en la estación del Metro Pantitlán. Inmediatamente se acercaron a ella para auxiliarla. Una de las policías es Viridiana Martínez. La ponemos en una camilla, la ayudamos a recostarla y se pone en una camilla y pues ya le damos los primeros auxilios, al cual nos percatamos de que creo ya se le había roto la fuente. Al bajarle el pantalón ya estaba mojada y sí, efectivamente lo bajamos y estaba sangrando, al cual ya al abrirle sus piernas a la femenina, ponerla en posición para labor de parto, se le ve la cabecita al bebé. Y ya pues ya nada más entre todas las compañeras y su servidora le decimos que empuje y que pues con fuerza para que pudiera salir a bebé. Fue algo pues maravilloso. En la labor de parto participaron 5 oficiales. Aunque reconocen que sintieron un poco de nervios, realizaron un trabajo exitoso. Para que los elementos puedan realizar este tipo de apoyo a las mujeres en labor de parto, están capacitadas. Toman un curso en el que les enseñan el ABC de primeros auxilios y cómo asistir a una mujer al dar a luz. Lo primero que va a sacar va a ser la cabeza. Voy a limpiar secreciones. Hay sangre, hay incluso hasta excremento. Voy a limpiar de secreciones los ojos, la nariz del bebé. Jamás voy a jalar, nunca voy a jalar. Él va a ir saliendo solito, él se va acomodando solo. Yo lo que voy a hacer es recibirlo. Vemos una introducción, el día que me tocó el curso fue la introducción de un parto realmente. Cómo atender un parto, cómo asistir a un parto. Fue un curso básico prácticamente. La madre y el bebé fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Ambos se encontraban en perfecto estado de salud. En las imágenes, Joel Arias, Sara y Mariscal, 21 Noticias.